Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ingeniero. Muy bien. Muchas felicidades. Ciertamente la educación reflejada a partir del saludo es lo más importante. Felicidades, queridos estudiantes. Y ese hecho de decirnos buen día, buenas tardes, es algo especial, ¿verdad? Porque cuando sale del corazón, realmente es la bendición que estaríamos dejando, ¿no? En ese sentido, queridos estudiantes, tengan una linda tarde. Buenas tardes a todos, queridos estudiantes. Bien, vamos a comenzar con lo que corresponde a nuestro primer capítulo. Hay algunos percances todavía en sentido de que no estamos ingresando con los correos institucionales. Por hoy vamos a hacer esta excepción, pero todo tiene que ser a través del ingreso del correo. ¿Sí? Buenas tardes, ingeniero. Le quería hacer una pregunta. Hay varios usuarios donde sí están usando el correo institucional, pero Ya. no nos llega el correo que usted nos mandó o el enlace de invitación. Sí, eso Y estoy viendo. mandaron un enlace al WhatsApp y yo entré por el correo institucional y aún así me ha pedido que usted me acepte a la reunión. Para las clases yo creo que no hay problema, pero yo creo que más va a ser para lo del examen y quería preguntarle si cada clase va a mandar un nuevo enlace o vamos a mantener solo uno. Así evita. Vamos a ir cambiando. Le agradezco, Mayra. Y el procedimiento, voy a ver otra alternativa. Vía Classroom vamos a hacer de que ingresemos, pero voy a
esa parte, revisarlo, entonces para evitar este percance que estamos teniendo, ¿ya? Así que un poquito de paciencia para todos. Está pasando algo, bueno, vamos a afinar ese detalle, ¿ya? Le agradezco, gracias Omaira por la pregunta. Muy bien, vamos a entrar a nuestro primer capítulo que es Introducción a la Computación, ¿ya? Hoy estaríamos viendo nuestro primer capítulo. Bien, para ello importante la definición de ciertos conceptos claves que nos van a permitir identificar ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, lo que es computación con informática, ¿ya? Así que lo vamos a ver. Un segundito, hay alguien que está pidiendo ingresar. Vamos a aceptar. Ahora sí. ¿Dónde estamos? Ahora sí, aquí. Bien, la palabra computación, ¿no? Nuestra asignatura es computación para ingeniería, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a la palabra de computación, está relacionado a lo siguiente, y ahí tenemos el concepto, ¿no? Conjunto de conocimientos, técnicas y formas de uso relativas a computadoras en general, ¿no? Entonces estamos hablando de todo este conjunto, conocimiento, técnicas y formas de uso, ¿verdad? Todo alrededor del uso de la computadora, ¿no? Entonces, ciertamente, no solamente trata el tema de los conocimientos, también vemos que tenemos otros factores como es las técnicas y formas de uso, ¿ya? Un segundo, alguien más está entrando. Vamos a aceptarle. Ya, ahora sí. Bien, ahora, cuando nos referimos a la palabra de informática, ¿no? Y tenemos una carrera de informática en nuestra facultad, como todos sabemos, entonces, informática es la ciencia encargada del estudio y desarrollo de las computadoras, ¿ya? Estamos hablando de una ciencia y de los métodos para procesar la información, ¿ya? Muy bien, entonces se trata de una ciencia, ¿no? Es así que la carrera que tenemos, a ver un segundito, alguien más quiere entrar, parece que hay algunos que recién están llegando, ¿ya? Vamos a aceptar. Muy bien, ahora sí. Informática es la ciencia entonces encargada, ¿no? De este estudio y desarrollo. Es así que tenemos esta carrera, ¿no? De informática que precisamente el enfoque que tienen es algo bastante profundo, ¿no? En términos ya de ellos de crear una arquitectura, por ejemplo, de las computadoras, ¿no es cierto? Lo que es la parte tranquilamente de esos componentes electrónicos que tendríamos, ¿no es cierto? Esta fabricación, por ejemplo, de una tarjeta madre, pues va más allá. Y ciertamente eso es lo que trata la informática, algo profundo, ¿no? Por eso es que tenemos aquí esto que nos dice, el término informática se creó en Francia en 1962 y procede de la contracción de las palabras, miren, información automática, ¿ya? Por eso es que va el nombre cuando escuchemos de esta carrera de informática, información y automática, ¿verdad? Entonces, por supuesto, es algo bastante avanzado, algo que ellos pueden crear en términos avanzados, lo que es la microelectrónica y la parte de software, ¿no es cierto? Todo ese conjunto. Pero, ¿qué podemos decir con relación a nuestra carrera, a nuestra querida carrera de ingeniería civil que muchos nos vamos a encargar o vamos a asumir, ¿verdad? Entonces, va que nosotros pues no estamos enfocados a que vamos a crear toda esa arquitectura computacional, ¿verdad? Mm, El propósito y el enfoque que queremos nosotros dentro este campo de la computación, y por eso el nombre de nuestra asignatura de computación para ingeniería, ¿no? Deben conocer lo necesario para sobrevivir en un mundo donde
la utilización de la computadora es necesario, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos ese aspecto, ¿no? De poder confrontar con la computadora, ¿no? Ya habíamos hablado en la primera clase que toda nuestra vida, en todo lo que va a referirse al desempeño de nuestra profesión, vamos a estar en contacto con la computadora, ¿verdad? Y como tal, en cierto momento, ya habíamos dicho, podríamos tener algún percance que nuestra computadora no dé, ¿no es cierto? Entonces tenemos que conocer ciertos aspectos claves, ¿no es cierto? Como primeros auxilios, ¿no es cierto? Y no tener que estar ahí en problemas y de repente buscar a alguien. Hay cosas que tenemos que salvarlas inmediatamente. Y aunque no crean, queridos estudiantes, hasta puede haber casos en que debido a ese percance esté en juego millones, ¿no? Hablando económicamente. Por ejemplo, es bien característico, por ejemplo, que tienes que presentarte una licitación, ¿no es cierto? Vamos a suponer que sea 10 de la mañana a la hora de presentación de documentos, ¿no es cierto? Y te falla la computadora, ¿no? Entonces tenemos que arreglarlo porque de otra forma llegamos 10 con un minuto y listo, hasta ahí fue. Y de repente imagínate si por detrás hay un proyecto que podías haber ganado, ¿no es cierto? Y de repente de varios millones, de repente de bolivianos o dólares, ¿no es cierto? Yo sé que nadie quisiéramos estar en esa situación, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que tener estas destrezas, estas habilidades, y por ello primero lo que va a referirse a ver cómo funciona nuestra computadora para darle una solución, ¿verdad? También el otro uso que va a ser necesario dentro de nuestro campo es el tema que cuando te toque comprarte una computadora, ¿verdad? Es típico que uno va, ¿no es cierto?, a la venta de computadoras y de repente tenemos que estar a merced de las decisiones que tome el vendedor, ¿no es cierto? Y depende cuánto de conocimiento vea en ti, ¿no es cierto? Actuará. Si de repente, como que a mí me pasaba, es que de repente uno no sabe nada, ay, uno hasta no puede tomar las decisiones, sí, me parece bonito, ya esito, aquellito y ya está. Pero en los hechos, cuando tengas que tener el rendimiento de tu computadora, ¿verdad? Entonces, ahí está el detalle, el desafío de conocer estos conceptos claves importantes y como bien les había dicho, de mi parte, con mucho cariño para ustedes, porque yo lo he vivido en carne propia. Realmente he tenido sufrimientos con aquello, ¿verdad? Por no saber aquello. Es por ello que hemos profundizado y toda esta experiencia y conocimiento con mucho cariño que los voy a ir compartiendo a ustedes, queridos estudiantes, ¿no? Cosas reales que lo van a vivir y para que les sirva, para que no estemos en esos percances, ¿verdad? Bien, también el otro aspecto que tiene que ver con el software, ¿no es cierto? El tema de la instalación de los programas, ¿no es cierto? De hecho, vamos a ver que sabemos que el sistema operativo Windows es el sistema que más cae, ¿verdad? Los ataques de lo que se refiere a virus y todo aquello, pues el ataque va al sistema operativo. Y seguro que a este punto muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de la caída de nuestro sistema operativo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver formas de proteger a nuestra computadora, formas de poder resolver si es que cae totalmente nuestra computadora, ¿no es cierto? Entonces, todos esos aspectos son importantes en lo que se refiere al manejo de la computadora, ¿no? Entonces, también el otro aspecto clave importante dentro de lo que corresponde a nuestras actividades profesionales, ¿no? Vamos a usar y vamos a ver que generalmente muchos de los cálculos están relacionados al uso de las planillas en Excel, ¿verdad? Entonces, vamos a tener necesidad de repente de hacer ciertas rutinas que vayan de forma iterativa y vamos a ver que vamos a necesitar un lenguaje de programación, el Visual Basic, ¿no? U otro lenguaje. Entonces, para poder crear programas, a estas alturas también seguramente nos hemos cuestionado, ¿y cómo es que se hace un programa para el celular, ¿no? Que tiene un sistema operativo Android, ¿no? Entonces, ciertamente, hoy ya no es un lujo, es una necesidad, es algo súper importante dentro
nuestra formación integral como ingenieros civiles, ¿ya? Entonces nos vamos a enfocar a esto que nos dice la computación. Conjunto de conocimientos, técnicas y formas de uso, ¿ya? No vamos a entrar a esta parte profunda de lo que es informática, ¿no? Entonces, para profundizar más allá, si uno quiere aprender a fabricar, a crear computadoras, entonces ahí está la carrera de informática. ¿Está bien? Creo que con esta conceptualización ya está claro cuál es nuestro enfoque y el objetivo de nuestra asignatura, ¿verdad? Bien, un concepto clave importante. Si todo gira en torno a la computadora, o también llamado ordenador, ¿no? Que seguramente hemos escuchado estas dos palabras sinónimo. Entonces aquí tenemos el concepto. Mire, una computadora es simplemente cualquier dispositivo que pueda calcular, ¿ya? Cualquier dispositivo, ¿ya? Entonces, pregunto, ¿el celular es una computadora? ¿Qué me dicen? Sí, es una computadora. Sí, ingeniero. Excelente, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? Porque es un dispositivo electrónico y sabemos que puede calcular, ¿no? Ya vamos a ver bien, vamos a ver esto, el sueño de muchos espera cuánto quisiera que haga el AutoCAD aquí en mi celular, ¿no es cierto? Hay, pero ya vamos a ver las diferencias con una computadora de mesa a medida que vayamos profundizando conocimiento, ¿ya? Entonces, es también una computadora. Entonces, tal vez alguien tiene también eh, un reloj electrónico, ¿no? De Casio hay muchas veces, y que nos permite, y tienen su calculadora incorporada. Ahora tenemos ya los otros celulares también, ¿no es cierto? Que ya nos permiten también hacer. Esos también son ordenadores. Si es que permite ya realizar cálculos, ya podemos considerarlo una computadora, ¿no? Y hoy en día nos damos cuenta y estamos en esta generación, estamos justamente, yo digo, en una edad tan preciosa de estar en contacto con todo lo que se refiere a esta informática, ¿no es cierto? Tenemos todo, realmente hoy en día con los celulares, alguna vez me ha pasado y seguramente ustedes, me he olvidado el celular y hasta listo, totalmente desconectado de todo y pucha, urgente. Recuerdo una vez, tenía que volver urgente a la casa porque miren qué grado de dependencia ahí tenemos todo, ¿verdad? Para pasar momentos divertidos, para aprender realmente cuán necesario es tener, ¿no? Entonces, si hoy en día con la informática es el boom de todo lo que se refiere, entonces, queridos estudiantes, estamos en el deber, queridos estudiantes, en el deber, ¿ya? De manejar todos estos dispositivos electrónicos. Y saben, quiero decirles algo, queridos estudiantes. Miren, tuve la oportunidad de estar en el CASA. ¿Cuántos conocen? Es el laboratorio del CASA, ¿verdad? Entonces, hay allá químicos, hay biólogos y también hay ingenieros civiles, ¿ya? Y de verdad, queridos estudiantes, los felicito, me siento orgulloso de cada uno de ustedes, porque ciertamente el ingeniero civil tiene un toque especial, algo muy especial. Y cuando se trataba de repente de resolver algo que tenía que ver con la computadora, software o algo, ahí estaban ustedes. Y yo me sentía muy feliz porque eran realmente los que resolvían los ingenieros civiles. Y precisamente esa destreza, esa habilidad, y hay que agradecer a cada uno de nuestros docentes que nos piden los trabajos, háganlo así, háganlo bastante exigentes, ¿verdad? Y creo que uno después valora y precisamente esa exigencia es lo que nos permite tener estas destrezas. Y ese es el toque especial que tienen cada uno de ustedes, ¿no? Y ciertamente cuando se trate de celular, cuando se trate de computadora, nosotros ahí como ingenieros civiles tenemos que tener esa destreza de darle solución, ¿verdad? Y eso es cada uno de ustedes, queridos estudiantes. Entonces, hay que, y ciertamente para poder tener el triunfo, y de hecho esto seguramente ya hemos escuchado alguna vez de alguien que nos ha compartido, son tres aspectos importantes que con mucho cariño les comparto, si quieren que todo les vaya ok. Primero, conocimientos, ¿verdad?
no por la nota, sino el conocimiento, ya que es lo más importante, ¿no? Segundo lugar, hoy en día lo que corresponde a lo que es el uso de la tecnología, la parte de la informática, ¿verdad? Ahora tenemos bastante software, ¿no es cierto? Vamos a ver que muchos de los diseños que vamos a tratar en nuestra carrera están pues a través de un software, ¿no es cierto? Yo he visto muchos estudiantes realmente aprovechar el momento. Tienen libre y están pasando aquí clases, pasando clases de un software, de otro software, realmente preparándose, porque ustedes, queridos estudiantes, están en esta etapa de formación, la palabra formación, se están formando, se están equipando, están como preparándose para una guerra, ¿no es cierto? Entonces, con toda la oportunidad de conocimiento, con todo lo que es el manejo de software, ¿no es cierto? Listos y prestos para darle, ¿no es cierto? A lo que venga. Y ahí está la oportunidad, ¿no es cierto? Entonces, quiero decirles lo siguiente. ¿Alguna vez han visto a un suertudo? Sí, ¿no ve? Hay algunos suertudos. Pero ¿será realmente suerte? A ver, les comparto la siguiente ecuación. La suerte dicen lo siguiente, que es la preparación más la oportunidad. A ver, me explico. El estudiante, ¿no? El que se está formando, si está preparado en términos de lo que les estoy compartiendo, en lo que se refiere al conocimiento, a lo que se refiere a lo que es la tecnología, ¿no es cierto? Lo que es la programación, lo que es el manejo de software, más el tema del inglés, pues realmente a ese profesional le va a ir de maravilla. ¿Quién no quiere un profesional bien preparado con conocimientos, bien preparado con el uso de software de tecnología, bien preparado con el inglés, ¿no es cierto? Entonces, la preparación. Más, y aquí viene el tema de la oportunidad, ¿ya? A ver, les voy a contar una experiencia de aquello. Justamente, yo tenía un compañero que estaba trabajando en un departamento técnico en una entidad pública. De repente, tocan la puerta, entra el jefe y les dicen, hola, ahora sí. Entra el jefe, toca la puerta y dice, ingenieros, nos ha llegado una beca a Alemania. Y eran 6 ellos. Cualquiera de ustedes que sepa inglés se va a hacer la maestría alemán. ¿Cuál de los 6? Queridos estudiantes, nadie. Nadie sabía inglés. Y mi amigo que me encuentro me dice, ¿sabes, Oscar? Miércoles, yo hubiese estado en Alemania haciendo mi maestría y de paso, pucha, conociendo, ¿no es cierto? Teniendo la oportunidad de conocer los países ahí en Europa. ¿Y qué pasó? Pues tocó la oportunidad, ¿verdad? Y no estaban preparados, ¿verdad? Pero si alguien hubiese estado preparado con el inglés, se daba la oportunidad que hubiésemos dicho, uy, qué suertudo, se está yendo a Alemania, ¿no? Qué suertudo. Y ahí viene lo que es suerte, ¿verdad? La suerte, preparación, más la oportunidad que en cualquier momento va a tocar, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que alguien va a venir y va a decir, a ver, necesito un profesional hermano que pucha, maneje pucha, de maravilla el AutoCAD o qué sé yo, ¿no es cierto? Algún software, ¿no es cierto? Especializado en nuestra carrera. Y además que de repente, además necesita el inglés, porque eso es un trabajo tremendo. Entonces tocó la oportunidad, ¿no? Entonces, queridos estudiantes, es muy importante el tema de la preparación. A estas alturas que ya desde el año, a ver, ya creo que van de 16, 17 años que estoy en la carrera, ¿no es cierto?
alguno de los estudiantes ya profesionales se me acerca y vienen a la carrera y me dicen, ingeniero, voy a estar solamente unos días por aquí porque estoy saliéndome de un trabajo de campo. Necesito pasar clases de cualquier cosa, de cualquier software. No tengo tiempo, lo que sea. Es que sucede que ahí uno se da cuenta que ciertamente para la oportunidad necesita estar preparado. Y ustedes, queridos estudiantes, y con mucho cariño que están aquí en los primeros semestres, aprovechen, fórmense, ¿no? Y después los voy a ver como suertudos, ¿no? Qué suerte tienen, ¿no? Pero por detrás sabemos que hay sacrificio, ¿no? ¿Qué significa sacrificar? Pues el tiempo que uno de repente estaría en la casa viendo series de Netflix, jugando Dota y muchas cosas, tener que sacrificar todo eso, ¿verdad? Pero sin embargo, ese tiempo lo está dando para prepararse, ¿verdad? Y ahí viene el tema de la suerte. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos las ventajas del computador como herramienta tecnológica. ¿Por qué es que utilizamos la computadora? ¿No? Y hay estas ventajas. Primero, la cantidad de tiempo que puedes realizar tareas sin sentir cansancio, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo digo, aquellos ingenieros antiguos de ese entonces, realmente súper capos, ¿no? Pucha, todo tenían que hacerlo de forma manual, sus cálculos, imagínense, ¿no? Sudar la gota gorda ahí, pucha, haciendo los cálculos. Pero hoy en día nomás es cuestión de tener la computadora, agarrar un software, alimentar con los datos, ¿verdad? Hacerlo correr en cuestión inclusive de segundos y minutos. Pero antes un ingeniero civil le tomaba una semana, un mes, ¿no es cierto?, hacer esos cálculos. Y de paso había el riesgo que en algún cálculo se equivoque, ya está, ¿verdad? Y tenía en ese entonces, no sé si han escuchado, unas reglas de cálculo, que con eso eran sus calculadoras, pero pues arcaicas, ¿no? Ahí con su regla de cálculo. Pero hoy en día tenemos esta fortuna, ¿no es cierto?, de tener softwares ahí en la computadora, ¿no es cierto? Es por eso una gran ventaja de la computadora. Es por eso que es una herramienta esencial la computadora, ¿no? El otro detalle, almacena gran cantidad de información, la que se puede utilizar cuando sea necesaria, modificarla y si fuera el caso, borrarla, ¿no es cierto? Hay veces tan preferible, ¿no es cierto? Tenerlo todo guardado en la computadora, ¿no es cierto? Porque hay veces cuando lo tienes en papel, y me ha pasado y seguramente que ustedes, pero si aquí estaba mi papel, no sé dónde. Recuerdo que la vez que se compraban matrículas, les daban los códigos en ese entonces, ¿verdad? En la misma matrícula. Y no había la bendita papeleta de matrícula y tus códigos y uno, wow, con problemas, ¿verdad? Ahora yo prefiero, y seguramente muchos de ustedes lo hacen, es agarrar tu computador, tu celular, una foto y listo. Ya está guardado, ¿no es cierto? Lo guardamos ahí en la nube. No sé si utilizaremos el Dropbox, utilizaremos de repente la memoria del Google Drive, o bien también podemos usarlo de Mega, no sé, cada uno de repente otras, ¿no? Entonces hay de la de Mega 50 gigas gratuitos, pucha, de maravilla, ¿no es cierto? Todo guardándolo ahí. Y es tan fácil, ¿no es cierto? Después buscar la información. Yo, por ejemplo, a ver, les comparto algunas cosas y de repente ustedes me compartan algunas cosas que también yo estoy para aprender. Entonces yo, por ejemplo, me llego a crear, ¿ya? Podemos crear un grupo, ¿verdad? Entonces podemos crear un grupo ahí en el WhatsApp, entonces donde estoy yo solo como grupo. Entonces ahí voy guardando todas las informaciones cuando se trata de información de consulta rápida. Por ejemplo, una factura y listo, le saco una foto y ya está guardado ahí. ¿No es cierto? Una vez guardado, una vez que está en la nube, por más que se pierda tu celular, ¿verdad? Esa es una maravilla. Vas, qué sé yo, a la China, a la Alemania, Japón, donde te encuentres, entras a internet y ahí va a estar tu información, ¿verdad? Entonces hay que explotar la tecnología, ¿verdad? Entonces sí podemos de repente perdonar a otras carreras que de repente no manejan por allá, pucha, no explotan la tecnología. Pero ¿saben qué, queridos estudiantes?
yo me saco el sombrero por ustedes. Miércoles, cómo les veo ahí manejar lo que es su celular, lo que es la computadora. Hay que explotar la tecnología. Realmente, en términos, la tecnología está para servirnos, ¿verdad? Pero eso requiere estudiarlo, darnos un tiempo, ¿verdad? Porque si uno no se da el tiempo, no lo maneja, pues ¿de qué sirve tener un poderoso celular carísimo si uno no sabe usarlo, no sabe explotarlo? ¿No es cierto? Entonces, hay que explotarlo a esta tecnología. ¿Está bien? Bien, el otro detalle, reproducir e imprimir la cantidad de veces que sea necesario un texto o cualquier material que se necesite, ¿verdad? Luego, enviar o recibir información desde cualquier lugar del mundo a través del medio tan importante, eficaz y económico como es Internet, ¿verdad? Realmente hoy el Internet está en su gran apogeo total, especialmente esto de la pandemia, ciertamente a todos, de repente algunos no entraba, había un 50, 60% tal vez que se explotaba Internet, pero hoy en día, con la pandemia, ya los cursos en términos virtuales, ¿no es cierto? Ahora uno tiene la fortuna de tener ofertas de curso, de diplomados, maestrías, todo a través de Internet. Realmente, pues el Internet ha llegado para quedarse y lo que nos toca a nosotros, ¿no? En términos como profesional, ¿no es cierto? Como empresario y como persona alrededor de la computadora. ¿Me explico? Como persona, por supuesto, el tema de la organización de tus actividades, ¿no es cierto? Miren, queridos estudiantes, muchas veces, y esto a mí me ha pasado, que realizar, qué sé yo, a las 4 de la tarde tengo una reunión con alguien. Cometía yo el error, me voy a acordar, 4 de la tarde. ¿Y qué pasaba? De repente me traía estrés, esto lo leí un libro, ¿ya? Me traía estrés porque a cada rato tenía que recordar, tengo 4 de la tarde, que no tengo que olvidar 4 de la tarde, que no tengo que olvidarme 4 de la tarde. ¿Y qué pasó? Que me había olvidado, ¿verdad? Y de repente problemas aquí, quedar mal, de repente, ¿no? Entonces, y la recomendación que decía en este libro, tú colocas, y para ello hay los programas para poner alarmas, entonces colocas, especialmente cuando se trata de hora, ¿no es cierto?, de clases a una cierta hora, de un encuentro, de una reunión, ¿no es cierto? Pones ahí tu alarma y listo. ¿Cuáles son las ventajas? Una, de que ya no vas a estar estresado, porque ya estás confiando en que te va a hacer recuerdo tu dispositivo electrónico, ¿verdad? Dos, ¿cuál es la ventaja que realices aquello? Que no te vas a olvidar, porque ese está programado y te va a hacer recuerdo. Tres, tu prestigio, querido estudiante, tu prestigio. Guay, el Juan, hermano, llega a la hora, ¿no es cierto? Es bien cumplido, nunca falla, ¿verdad? Porque hay algunos ¿y qué ha pasado, hermano? Mil disculpas, me he olvidado, pucha, no sé qué estaba haciendo esto, se me ha ido. ¿Por qué? Porque no explota la tecnología. Y yo sé que no es un ingeniero civil, ¿verdad? Porque los ingenieros civiles tenemos que explotar estas herramientas tecnológicas, ¿verdad? Entonces, por ello es importante el uso de estas herramientas, ¿verdad? Como persona, como profesional, por supuesto. Miren, ustedes cada semestre que van llevando materias, volcarlo de forma digital, ¿no es cierto? Ya ahí tenemos el Excel, tenemos el Word, tenemos los blocs de notas, podemos volcar la información, ¿no es cierto? Entonces, de tal forma que cualquier momento donde nos encontremos, ya no hay que llevar el cuaderno. ¿Para qué llevar el cuaderno? Si todo lo podemos tener de forma digital, ¿sí o no? ¿No? Entonces, cuestión, si de algo te has olvidado y tienes que repasar, listo, una revisada y ya está, ¿no es cierto? Mire, hasta para contar chistes, cuando estás sentado con tus amigos, 10 amigos, ya, vamos a divertirnos, cada uno que cuente un cuento, un chiste. A ver, Pedro, ay, no sé. Cuando es la cosa tan fácil, Pedro,
Dice, a ver, queridos amigos, cuando ya está llegando el turno, un ratito voy al baño. Listo, se va al baño, agarra su poderoso celular, entra, qué sé yo, al Dropbox, ahí lo tiene su chiste seleccionado, listo, se recuerda de sus chistes ya seleccionados y que hacen reír totalmente, una recordada, listo, llega a la mesa esperando ya su turno, ¿no es cierto? A ver, qué chiste tengo que contar? Listo, y les hace reír a toda la mesa. ¿Se puede hacer eso? Por supuesto, es el uso de la tecnología, el uso de la computadora, ¿verdad? Entonces hay que explotar. ¿Está bien? En términos empresariales, ¿no? Cuando nos corresponde una empresa, lo propio, el tema económico, ¿no? Entonces podemos usar herramientas como el Google Drive, ¿no es cierto? Podemos enlazar, por ejemplo, una planilla en Excel que manejamos en Google, ¿no es cierto? Donde haya uno, dos, tres socios de repente, o de repente ya sea con alguien dependiente, y tú eres la persona que quieres revisar lo que son los ingresos y egresos de dinero. Entonces, ¿qué mejor a través de Internet? La otra persona va ingresando sus gastos y tú simultáneamente, en el instante, tú puedes ver los gastos que se están realizando. ¿No es cierto? Por ende, eso ya te anticipa de repente de cuánto dinero hay, cuánto ya se ha gastado y cuánto ya tienes que estar buscando, ¿no es cierto? Ya no hay eso de que de repente un ratito nos encontraremos, te mostraré cuánto he gastado, voy a imprimir todavía, mira, aquí está. No, en el momento, queridos estudiantes, ¿comprenden? Y precisamente es el uso de la tecnología, ¿verdad? Entonces, como podemos estar observando, ¿no? Hay que explotar la computadora por estas ventajas que tienen, queridos estudiantes. ¿De acuerdo? Así que, queridos estudiantes, a explotar la computadora. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún detalle, inquietud? Por favor, comentarios. Inge, buenas tardes, ¿me escucha? Claro que sí. Adelante, por favor, hermano. Inge, una consultita. No sé si será posible que las futuras clases nos podría compartir las diapositivas que avancemos. O quizás usted va a tomar la determinación de que no nos va a compartir. Ah, todo en sentido positivo hay que hablar. ¿Ya? Con mucho gusto, queridos estudiantes. ¿Ya? Con mucho gusto. Todas diapositivas lo voy a poner en Classroom para que lo tenga. ¿Ya? Gracias, Inge. Ya. Gracias, ¿Alguna Inge. pregunta? Sí, adelante, por favor. Adelante. ¿Alguien estaba hablando? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya. Muy bien. Continuamos con nuestro avance, queridos estudiantes. ¿Cómo me encanta esta asignatura, les cuento, queridos estudiantes? Porque me permite recordar ciertos conceptos claves importantes. También me gustaría un poco de historia con relación a la computadora, ¿ya? Contaros un poquito de la historia, cómo es que ha comenzado el uso de las computadoras. Y todo se remonta a lo siguiente. Miren, inicialmente lo siguiente, el año 1725, a ver, nos acordaremos este año, o sea, un siglo atrás de la independencia de nuestro país, 1825, ¿verdad? Les cuento que en ese entonces, miren, un siglo atrás, entonces se manejaba en lo que era en Francia, lo que eran los telares mecánicos. Seguramente hemos visto estos telares de forma manual, que lo que hace es cruzar, ¿no es cierto? Eh, lo que son los hilos, ¿no? De lo que estemos tejiendo, entonces tiene que cruzar. No sé si alguna vez hemos visto de forma así manual que alguna vez hacen, ¿no es cierto? Eh, bueno, resulta que en ese entonces en Francia, ¿no? Hacían, ¿no es cierto? Sabemos que a través de tejer se hacen bonitas formas, unas figuritas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de algunas frazadas, ¿no es cierto? O algo que se vea bonito. ¿Y cómo es que lo hacían, pues, el año 1725? Pues sucede que utilizaban lo que eran estas tarjetas perforadas, ¿ya? Unas tarjetas que eran más o menos así como están viendo en la imagen, ¿ya? Unas tarjetas perforadas.
y que estaban perforadas, como su nombre indica, teníamos aquí perforaciones. Y sucedía que precisamente en esa perforación que teníamos es que teníamos el contacto eléctrico, una que viene aquí y otra que viene por este otro lado. Entonces, cuando pasaban en un cierto momento y gracias a este agujero, entonces esto que viene por este lado y este otro entraban en contacto, ¿no es cierto? Y eso representaba una señal eléctrica, representaba una instrucción que era para hacer algo. De repente estaba tejiéndose con el rojo y ¡zas! Se producía eso y cambiaba el color azul, por ejemplo, en la tela, ¿no es cierto? O de repente se estaba tejiendo y estaba yendo por el lado izquierdo y de repente se topaba con este agujero, entonces le decía, ahora sí, si estaba yendo a la izquierda, ahora vaya por la derecha, ¿no es cierto? Miren, y de una forma así tan simple, es que se podía hacer maravillas en los telares, ¿no? Y precisamente estoy hablando del año 1725, que ni idea de lo que era una computadora en ese entonces, ¿verdad? Y se hacía a través de las tarjetas perforadas, ¿no? Realmente, imagínense, ¿ya? Entonces, sucede lo siguiente. El año 1880, ¿ya? El año 1880, ¿cuántos años después? Habíamos hablado de 1725, ¿no? 1725 a este año de 1880, estamos hablando, a ver, 1825, 30, 50, ¿no? Un siglo y medio después. Miren, un siglo y medio después, ha ocurrido lo siguiente. Resulta que en Estados Unidos, ¿no? Se realiza un censo, ¿ya? Un censo, ¿no? A ver, ¿cuándo ha sido el censo en nuestro país? ¿Alguien se acuerda? Sabemos que el censo de forma obligada tenemos que hacerlo cada 10 años, ¿verdad? Porque en base al censo sabemos la cantidad de la población que habría y en base a eso, pues diseñamos las diferentes obras civiles, ¿no es cierto? Es muy importante el censo, ¿verdad? Entonces, pregunto, queridos estudiantes, cuando se realizan los censos en nuestro país, ¿en qué tiempo ya sabemos los resultados? ¿En qué tiempo ya podemos conocer los resultados de saber cuántos hombres hay en Bolivia y cuántas mujeres hay en Bolivia, por ejemplo? ¿Alguien se acuerda? Hasta máximo un mes. Ya está, con haberlo revisado, haberlo afinado. En un mes listo. Los resultados ahí, un mes. Miren lo siguiente. En Estados Unidos, el censo en 7 años, imagínense, en 7 años se ha sabido los resultados finales. 7 años. Pasaban ya 3 años y hay que realizar el siguiente censo, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese entonces, inicialmente el censo se realizaba en papel y a mano. Realmente toda una locura, ¿no es cierto? Entonces, sucede lo siguiente, debido a ese percance es que el Departamento Estatal de Censo convoca el año 1889, 2 años después, a un concurso en busca de nuevos equipamientos para realizar el censo del siguiente, ¿no? De 1890, para el siguiente censo, ¿no? Llama a un concurso y claro, cualquiera, ¿no es cierto? Pucha, que no puede ser 7 años y recién vamos a saber los resultados. No, ¿no es cierto? Es por ello que convoca un concurso en términos que tiene que ver una tecnología, una idea, una propuesta para acelerar, ¿no es cierto?, de conocer los resultados. Es así que les presento a este señor, ¿no?, llamado Hollerith, ¿ya? No nos vamos a olvidar este nombre, Hollerith, ¿ya? Este señor, ¿ya?, como dice aquí, la máquina tabuladora, él crea una máquina tabuladora y gana por goleada a sus rivales y gracias a su utilización
el gobierno pudo disponer de los datos, pero ya no en 7 años, sino ahora en 2 años. Y miren, y la oficina se ahorró alrededor, bueno, en ese entonces era más plata, ¿no? 5 millones de dólares. Bienvenido, ¿no es cierto? Hollerit, imagínense. ¿Y qué pasa? ¿Y cómo es que se da eso? Es que sucede lo siguiente. Hermann Hollerit, ya su nombre completo así, Hermann Hollerit, lo que hace pues este señor vivo, recuerda que en algún momento había visto el uso, ¿no?, de estas tarjetas perforadas en Francia, ¿no es cierto?, 1 siglo y medio atrás, ¿no? Entonces, se basa en este concepto del uso de las tarjetas perforadas, ¿no? Entonces, eso es lo que propone. ¿Y qué va? Pues precisamente, y es tan fácil, de repente ahí lo tenemos nuestra tarjeta perforada, ¿no es cierto? Entonces, y ahí podemos colocar tranquilamente de decir, a ver, si no tiene perforación, entonces se trata de que es un varón, ¿no es cierto? O sea, en el censo. Y si habría una perforación, entonces una mujer. Si de repente es una, qué sé yo, una edad mayor a 20 años, 2 perforaciones, ¿verdad? Nuestros códigos a través de la perforación, ¿no es cierto? Y él se inventa, pues, precisamente una máquina, ¿no es cierto? Entonces, esto inicialmente que correspondía para las perforaciones correspondientes, ¿no? Una máquina para hacer agujeros en las tarjetas, o sea, para grabar datos, ¿no? Y para otro, para procesar estas tarjetas, ¿no? Y esta máquina es la que se llamaba la máquina tabuladora, ¿no es cierto? O sea, cada tarjeta que correspondía a cada persona, ¿no es cierto? Entonces, de forma eléctrica, a través de las perforaciones que habíamos visto, entonces se mandaba la señal con lo que representaba cada información, ¿no? Es por eso que les había permitido ahorrar ese tiempo de lo que era 7 años a 2 años. Y además un ahorro económico de 5 millones de dólares, imagínense, ¿no? Entonces, aquí es el comienzo de lo que se refiere a las computadoras, ese hecho de dar instrucciones, ¿verdad? Miren, la tecnología siguió desarrollándose hasta que en el año 1950, cuando ya tenemos las computadoras, ¿verdad? Entonces, IBM comenzó a usarla como soporte de almacenamiento para sus máquinas y aplicó las tarjetas perforadas a procesamiento electrónico. Este señor Hermann Hollerit es el que es el dueño de IBM. Tremenda empresa, ¿no es cierto?, dentro del campo computacional. Y este señor, gracias que en ese entonces había tenido, ¿no?, lo que era el premio y todo aquello, ¿no?, ya patentado, por supuesto, ¿no? Bueno, posteriormente, en la década de los años 60, las tarjetas perforadas fueron gradualmente reemplazadas como primera medida por almacén de datos, ¿no? En cintas magnéticas. Hoy en día, bueno, ya sabemos, y lo vamos a ir viendo con todo, tenemos los discos duros, ¿no? Ahí lo manejamos la información, ¿no? Ahí, a partir de esa información, damos lo que es el manejo de datos, ¿no? De instrucciones, ¿no? Hoy en día, ya un poco yendo más allá, inclusive tenemos no solo el disco duro, sino el disco sólido, que ya lo vamos a ver, ¿no? También tenemos ahora los discos M2, ya cada una vez vamos a ir viendo a futuro realmente el impacto que traen, ¿no es cierto? Vamos a ver que con esa tecnología, todo el mundo, vamos a ver que todo el mundo piensa, tengo que comprarme el último procesador, el i7. Y cuando va a la casa, decepción. Y ya les voy a contar aquellos elementos que van a hacer volar tu computadora, ¿ya? Y eso poco a poco lo vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, de esa forma, la tecnología en términos del almacenamiento que se tiene, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, ¿qué más? Entonces, la idea principal en que se basa la máquina de Hollerit es la tarjeta que puede hacer de aislante eléctrico, excepto en las zonas agujereadas. Entonces, cuando tenemos el agujero, entonces tenemos un borne eléctrico a un lado y el otro borne al otro lado. Cuando hay el agujero, se hace el contacto, ¿verdad? Y ahí es donde se está mandando la instrucción, ¿verdad? Entonces, en base a esa instrucción es donde procesamos, ¿no?
Entonces, miren, lo que les decía, Hollerith dejó la oficina del censo y fundó una empresa llamada Tabulating Machine Company, ¿no? Para vender sus máquinas por todo el mundo. En 1924, esta empresa cambió su nombre por Dell International Business Machines Corporation, ¿no? Más conocida como IBM, que en su momento ha sonado fuerte el nombre que estamos viendo, ¿no? Hollerith observó que la mayor parte de las preguntas contenidas en los censos se podían contestar con un sí o un no. Entonces, si de una tarjeta perforada, una cartulina en la que según estuviera perforada o no, en determinadas posesiones, se contestaba este tipo de preguntas. Y la tarjeta contenía 80 columnas, ¿ya? 80. Aquí primera columna, segunda, tercera, cuarta y así 80 columnas, ¿no es cierto? Entonces, cada una de estas representaban una letra. Ahorita vamos a entrar a eso. Las tarjetas perforadas son consideradas hoy en día como las precursoras de los dispositivos de almacenamiento. ¿Está bien? Bien. Por medio de una máquina perforadora provista de un teclado de máquina de escribir, se introducían los datos perforados a la tarjeta. Una sola perforación, una columna, correspondía a un número. ¿Ya? Entonces, miren, si hay una sola perforación, entonces 1. ¿No es cierto? En la segunda, 2, y así como estás viendo. Dos perforaciones en diferentes posiciones de una misma columna correspondían a una letra, ¿ya? 2. Por ejemplo, a ver, aquí en este caso nos está mostrando lo siguiente. La letra A, ¿no es cierto? Entonces, una primera perforación y una segunda. Si la perforación iba aquí un poco más abajo, la letra B, y así la letra C, y así como estamos viendo aquí, ¿no? El caso de la numeración, entonces una sola perforación, el 0. Y aquí el 9 por la posición que está más abajo, ¿no? El 8 por aquí y así sucesivamente. Entonces queríamos escribir la letra hola, entonces H teníamos que colocar esta perforación y el que corresponde a la otra perforación. La O, aquí, ¿no es cierto? Una perforación por aquí y la segunda perforación por aquí. La L, aquí, ¿no? L y por aquí otra perforación, ¿no? Entonces, de esa forma se mandaba las instrucciones, ¿no? Imagínense y miren lo que pasaba. Los primeros programadores, para mandar instrucciones, de repente, imagínense, nuevamente retomando el ejemplo del telar, tenía que utilizar las tarjetas perforadas, ¿no? Miren lo que tenía que tardar para hacer un programita pequeño de pura perforación. Bastante, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios esto cambia, ¿no? Que lo que corresponde a la tecnología, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué más? Estas antiguas máquinas tabuladoras estaban limitadas a imprimir en el papel solamente 80 letras, números o signos. ¿Por qué? Porque apenas permitían las 80 columnas, ¿verdad? Para leer la información, la máquina tabuladora disponía de 80 escobillas de alambre fino de cobre colocadas en una sola hilera que abarcaba el ancho del perfil, ¿no? Entonces ahí teníamos los hilos, ¿no? Eléctricos, 80 a ambos lados, ¿no? Cuando las tarjetas pasaban entre un rodillo metálico electrificado y las escobillas, estas últimas leían a través de las perforaciones la información contenida en la tarjeta al momento de hacer contacto eléctrico con el rodillo, ¿no? A continuación, la información recogida por la escobilla se enviaba al sistema electrónico de la máquina que se encargaba de interpretar, procesar e imprimir los datos, ¿no? Tremenda, tremenda invención que se ha hecho en ese entonces. ¿De acuerdo? Muy bien. Ciertamente el tiempo no perdona, ¿no? Muy bien, les agradezco, queridos estudiantes. Entonces, de esa forma, estamos entrando un poco lo que se refiere al uso de la computadora en nuestra carrera. Estamos viendo cómo han sido los primeros inicios. Entonces, estamos viendo a partir de ese concurso, porque si no se hacía ese concurso desde entonces, pues, de repente iba a tardar un poco más la aparición de la computadora, ¿no? Muy bien, si hasta aquí hay alguna pregunta, por favor, queridos estudiantes. Muy bien, creo que no. Muy bien, les agradezco, queridos estudiantes, por su atención. Tengan una linda tarde y nos estamos viendo la siguiente clase. Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Hasta luego, Inge. Luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.
Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.